Nur Inayak Khan estaba en medio de una arriesgada huida. Había sido encarcelada por sus actividades como espía de los aliados, pero con la ayuda de un destornillador y otros 2 prisioneros, regresó a las calles parisinas. Mientras escapaba, su mente recordó el torbellino de eventos que la condujeron aquí. Nacida en Moscú en 1914, de padre musulmán y madre estadounidense, Nur creció en un hogar muy pacífico. Sus padres eran sufistas pacifistas que creían en el poder de la música y la compasión. Se mudaron a París, donde Nur estudió psicología infantil y publicó libros para niños. Pero todo esto cambió con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1940, cuando el ejército alemán estaba listo para ocupar París, Nur y su hermano se enfrentaron con una difícil opción. Como pacifistas, creían que toda disputa debía ser resuelta sin violencia, pero tras presenciar la destrucción en Europa, decidieron que mantenerse en la neutralidad no era una opción. Al viajar a Inglaterra, Nur se ofreció como voluntario en la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina y se capacitó como operadora de radio. Se dedicó a las operaciones inalámbricas y al código Morse, sin saber que la monitoreaba una organización secreta. La Dirección de Operaciones Especiales Británicas se creó para sabotear a los alemanes en los países ocupados por las fuerzas nazis. Como operadora de radio que conocía París bien y hablaba un francés fluido, Nur era la recluta ideal. En la entrevista se le advirtió que las operaciones inalámbricas eran una de las tareas de inteligencia más peligrosas. Los operadores debían cargar un enorme transmisor por territorio enemigo y la clandestina agencia no podría protegerla si fuese atrapada. Nur aceptó su misión de inmediato. Mientras estaba decidida a mantener sus principios pacifistas lo más posible, Nur tuvo que aprender el arte del espionaje. Aprendió cómo contactar a las redes de inteligencia, a forzar cerraduras, a resistir interrogatorios y a disparar un arma. En junio de 1943 aterrizó en Angers, al sur de París, y se dirigió a la ciudad armada con un pasaporte falso, una pistola y unos pocos francos franceses. Pero su red estaba comprometida. A la semana de su despliegue, todos sus compañeros agentes fueron arrestados y a Nur se le llamó a volver. Convenció a sus supervisores de que le permitieran quedarse, lo que significó realizar sola el trabajo de 6 operadores de radio. Durante los siguientes meses, rastreó y transportó suministros a la resistencia francesa, envió a Londres informes sobre la actividad nazi y organizó el pasaje seguro para soldados aliados. Este trabajo fue esencial para edificar la resistencia francesa y las redes de inteligencia de los aliados, y por último, para terminar la guerra. Protegida solo por su sagacidad y carisma, con frecuencia se libró de los interrogatorios. Cuando la Gestapo la requisó en el tren, ella les mostró de forma casual las partes de su proyector de cine. Cuando un oficial la pilló montando una antena, ella le contó sobre su pasión por escuchar música en la radio, incluso le convenció a que la ayudara a instalar el cable. Durante los 4 meses que duró su misión, su ingenio y sigilo nunca le fallaron. Pero su encanto generó unos celos letales. En octubre de 1943, la hermana de un colega, enamorada de un agente que amaba a Nur, vendió su dirección a la Gestapo. Nur se negó a revelar cualquier información y se centró en vez en su fuga. Tras robar un destornillador a los guardias, consiguieron abrir una claraboya y escapar en medio de la noche. Pero apenas comenzaban su huida, una sirena aérea alertó a sus captores. Nur fue atrapada nuevamente y enviada a una prisión alemana. Luego, la enviaron al campo de concentración Dachau. A pesar de ser torturada, privada y aislada, Nur no reveló nada. Momentos antes de su ejecución, se cree que gritó: «¡Liberté!». Desde su heroico sacrificio, Nur ha sido honrada como una heroína que libró batallas secretas en territorio enemigo, allanando así el camino para la libertad sin jamás haber quitado la vida a nadie. Si te encanta aprender sobre historia, suscríbete a nuestro canal. Cada semana publicamos nuevos videos sobre todo tipo de temas, desde la conspiración en contra de Julio César hasta la oscura historia de los plátanos. Mantente conectado y curioso.